José, muy buenas noches. Encantado siempre de compartir con ustedes las informaciones, aunque no tan positivas, desde Ecuador. Así es, esta tarde el primer balance del conflicto armado interno que está viviendo el Ecuador lo ha dado el comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Ya lo dijiste, hay 5 terroristas abatidos y 329 detenidos. Ese es el gran balance de estas primeras horas de vigencia del decreto 111. También ha dado cuenta del material que se ha incautado y, por supuesto, también un detalle adicional es de que con información cruzada con el SNAI, que es el que regenta las cárceles del país, habría también los cuidadores de la cárcel detenidos, secuestrados, pero que no se lamentaba ninguna pérdida humana. Eso es importante destacar. Ahora, en lo general, el país prácticamente ha trabajado a medio gas, por decirlo así. Las principales ciudades, tanto Quito como Guayaquil, hoy no retomaron las actividades normales. Tanto el sector público como privado del Ecuador tenía la posibilidad de ejercer el teletrabajo. Esto, claro, se generó ayer por el temor una vez de que se tomaron las instalaciones de un medio de comunicación como la cadena TC, surgió por parte de los ecuatorianos miedo, temor, pánico y se posibilitó de que hoy se realicen esas actividades de esta manera. Además, se suspendieron las clases, se han reorientado algunos vuelos también de compañías internacionales. Ha habido también hoy otros ataques en ciudades y focos como son la provincia de Esmeraldas. En Guayaquil también abatieron a otro considerado terrorista, porque con el conflicto armado interno y el decreto 111 y con lo declarado por el presidente de la República, todo terrorista es objetivo militar en nuestro país. Ese es el problema de Movimiento Ciudadano. Jugó a grandes ligas Sí. y terminó con una persona muy competente. Yo creo que es un legislador de primera, es un hombre articulado, es un hombre que yo creo que tendría un gran futuro político, parlamentario, pero lo lanzan a una cancha pues muy dispareja, muy tardíamente, cuando la gente estuvo años esperando a Marcelo Ebrard o a alguna figura de gran tamaño. ¿A Marcelo qué? ¿A Marcelo qué? Marcelo, que es otro apellido que se hace. Acuérdame. ¿Quién era? Parece que fue un cantante, ¿no? Creo que sí, fue secretario de Relaciones Exteriores, pero algo pasó ya no sabemos dónde está. Y se vaneció como... Se vaneció, ese es el problema. O sea, había una apuesta a alguien competitivo. Samuel García, pues tiene una personalidad que a mí no me gusta, pero es lo de menos, pero es una personalidad muy mediática, una mujer muy exitosa también mediáticamente, y pues había logrado construir una expectativa de candidatura. No es el caso de Álvarez Maínez. Incluso habiendo sido destapado por su compadre entre las chelas para hacerlo juvenil, lo que lo hizo fue poco serio. Es lo que reclamaba Enrique Alfaro. Es lo que Alfaro con razón reclamaba. Creo que a Alfaro pues, le ha faltado consistencia, porque ya había dicho esto, los echó para atrás, quién sabe qué vaya a decir mañana. A lo mejor tiene razón, lo que tendría sería que dirigir un equipo futbolero si alguien se lo encuentra por ahí. Pero desde el punto de vista de una elección tan polarizada, Pepe, donde esté en juego tanto, porque tengamos claro, Pepe, que los de Movimiento Ciudadano te van a decir, es que vamos a consolidar el proyecto de los jóvenes. Pero si eso lleva a que la oposición se fragmente y el gobierno puede imponer a Claudia Sheinbaum y Morena pueda tener una amplia mayoría, pues no va a haber futuro democrático, porque se van a quedar con el INE, se van a quedar con la Corte, van a quedarse con el control del Poder Judicial. Entonces, cuando tendríamos que estar pensando en lo inmediato, cómo le damos vida democrática a este país, con los partidos que tenemos, que a mí tampoco me encantan, pero son lo menos malo que hay, pues estamos en esta danza de mediática tratando de capturar lo que será, si bien les va un pequeño espacio. Lo hemos visto en casi todas las contiendas. MC pues queda en un distante tercer lugar, porque aunque, y creo que ahí se confunde MC, cuando tú mides, sí es cierto que MC tiene muchos mejores
atributos como partido que el PRI o el PAN. ¿A usted le parece un buen partido? Malo, sale con un ligero positivo, entonces PRI y PAN salen con unos negativos terroríficos. Pero a la hora que preguntas intención de voto, resulta que el PAN sigue teniendo 18, 20% de intención de voto, el PRI 13, 18% de voto, y en las encuestas como partido, MC, pues a lo mejor le va como le fue hace en la intermedia, 7% del voto. Entonces, en una elección que está tanto en juego, pues una parte de ese voto está dividiendo a la oposición. Bien, Pepe, mucho gusto en saludarte y saludarlos a todos. Notimex, mira, Pepe, yo quisiera dividir las cosas en el aspecto laboral y el aspecto político. El aspecto político tiene también a su vez dos tramos. Cuando no se pudo resolver el conflicto laboral de Notimex, cuyo origen es absolutamente incierto, la señora San Juana Martínez dice que todo se inició porque ella quiso erradicar la corrupción dentro de la agencia de noticias y que uno de los elementos fundamentales de esa corrupción ahí enquistada es que el líder del sindicato, que me parece que se llamaba Conrado, le exigió cuando ella llegó de directora $500,000 mensuales. Sí, para la operación sindical, y ella se negó. Y que ahí empezó todo el grave conflicto que después desembocó en la huelga. La huelga dividió obviamente a los trabajadores, desde los trabajadores sindicalizados del sindicato reconocido con toma de nota por la Secretaría del Trabajo, y los que eran leales a la nueva administración, que en el lenguaje de los abogados laborales se llaman esquiroles. Esos se quedaron, dicen ellos, secuestrados adentro de la agencia durante 40 días y que ese secuestro fue el que permitió que se les siguiera dando el presupuesto porque ellos seguían ahí. Y lo dijo San Juana Martínez de diferentes maneras, la agencia nunca interrumpió sus actividades y siguió administrativamente operando. Ella administraba una agencia que no trabajaba como agencia, trabajaba como resistencia interna frente a una huelga externa. Bueno, ¿por qué no acataron los laudos que la Secretaría del Trabajo emitió para que se reconociera la huelga? Pues porque no quisieron, simplemente porque no quisieron hacerlo. Entonces la secretaria del Trabajo de aquel tiempo, que dice San Juana Martínez, no obedece a los intereses del gobierno de la República, sino a los intereses de su papá, que es un reconocido abogado laboral, que es el que representa al sindicato que estaba deteniendo las operaciones regulares de Notimex, simplemente se pasó del otro lado y no obedeció al gobierno del cual forma parte, obedeció a su papá. Bueno, en ese jaloneo, el presidente de la República respalda una y otra vez a San Juana Martínez. Y tiene una ocurrencia que a mí me pareció siempre peligrosa e indebida. Le encargó la solución de un conflicto laboral a un señor que se dedica a la comunicación social y que tampoco sabe de derecho laboral. Igualmente, José. Pues mira, el conflicto entre el PAN y el PRI en Coahuila no es un incidente menor para la alianza opositora conocida como Fuerza y Corazón por México. Ojalá no sea el principio de un desbarajuste al cual también están expuestos el oficialismo y los llamados fosfo. Como tú lo has señalado, el problema consiste en que el PAN reclama al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, recientemente surgido de esa coalición, estar incumpliendo un acuerdo firmado por él con el PRI y el PAN. Por su parte, el gobernador alega, como también ya lo has precisado, que el PAN no cumplió con el requisito de alcanzar un determinado porcentaje de votos. 20%. Sí, lo cierto es que el referido convenio no establece esa condición y todo indica que se chamaquearon al PAN. Ya veremos qué efectos produce este desbarajuste, por lo menos inicial. Evidentemente Morena y su corcholata
no podían desaprovechar la ocasión para gritar a los cuatro vientos que ese convenio es prueba irrefutable de la corrupción en el frente opositor. Dicen que esa corrupción se acredita porque en ese pacto se establece un reparto de candidaturas, cargos públicos y espacios de poder. A mi modo de ver, esa acusación es en sí misma esféricamente idiota y cínica. Es idiota porque uno de los principales propósitos de todas las coaliciones electorales es precisamente el de distribuir candidaturas, cargos y espacios de poder en caso de triunfar en las elecciones. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.